compartirles. Eh, es una palabra que, no es ninguna revelación celestial ni nada por el estilo. Toda la revelación de parte de Dios está en la Biblia. Simplemente como un llamado a la reflexión, porque nos toca a todos, nos atraviesa a todos esto que quiero compartirles. Si se le pudiera poner un título a esto es, ¿qué hacemos con la presencia de Dios? Y en principio, poder definir o decir qué es la presencia de Dios, ¿no? ¿Qué pregunta es la que nos podemos hacer? Es esa. Y vamos a partir desde la base de que Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. ¿Qué significa esto? Dios, que sea Dios omnipresente, que Él está en todos lados. Él habita todo, habita la eternidad, ¿sí? En todo tiempo, en todo momento, Él está. Y ya conoce aún lo que va a suceder. Omnisciente, Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. No hay nada que escape de su pensamiento, de su mente, ¿sí? Si podríamos decir que, si lo figuramos, ¿no? Como una mente, como un ser pensante. Omnipotente, que todo lo puede, ¿sí? Que todo es posible para Él. No hay nada que lo limite, no hay nada que pueda detener su obrar. Y un poco con el tema de la presencia, ¿sí? Vemos en el Génesis, desde el principio de la creación, Dios se movía, Dios estaba, se manifestaba su presencia, se manifestó en la creación, ¿sí? Se manifestó, es un poco a lo que quiero llevar es a esto de Dios está en todos lados, ¿sí? Pero hay momentos donde hay una manifestación de su presencia que es la que transforma todo. Por lo que me conocen saben que, y pensaba en esto, ¿no? El otro día en casa sobre esto de que Dios habita la eternidad, Él está en todos lados, en todas partes. Los que me conocen dicen que saben que me gusta la ciencia, me gusta la física, me gusta leer, aprender, estudiar. No terminé la carrera de ingeniería en su momento, pero me quedé con ese gustito así de conocer, de saber. Y a decirlo desde esta forma, esto de que habita la eternidad, o sea, todo lo que la física estudia es el comportamiento de la naturaleza. Todo lo que está creado trata de describir el funcionamiento, el cómo se suceden las cosas, por qué, para qué, de qué forma. Todas esas cosas es ese estudio que hace la física. No no voy a dar una clase de física, no estaría capacitado para eso, pero lo que a mí me hace, digamos, explotar la cabeza es esto de que Dios, al habitar toda la eternidad, ¿sí? Todo tiempo, pasado, presente, futuro, es como si fuese todo para Él. No hay una limitación, no hay algo que lo condicione. A nosotros sí. Y por eso es que pasa esto, de que cuando la presencia de Dios se manifiesta en este momento, en este tiempo, espacio en el que nosotros coincidimos, es cuando pasa eso magnífico. Y un poco va por ahí lo que quiero llevar a reflexionar, ¿no? Dios, como decía, Él se manifestó y se presentó a los hombres, ¿sí? Desde la creación, decíamos, Él estaba, Él se movía, incluso cuando en el Edén se paseaba con el hombre, o sea, estaba esa presencia constante, continua. Ese era un poco el deseo del Señor, ¿no? Habitar con su creación, que dice que la palabra que somos su especial tesoro, esa creación suya. Si podemos compartir, y también le voy a pedir a los chicos de multimedia si
podrían preparar algo. En Éxodo 25 vamos a leer del 10 al 22. Vamos a leer bastante hoy, así que no se asuste. Lo vamos a poner acá, por si no tiene Biblia. Éxodo 25, del 10 al 22, está la instrucción de Dios y las directivas para que el pueblo de Israel construya un arca. ¿Sí? Un arca es hay acá una confusión muchas veces porque arca del pacto, el arca que Dios mandó a confeccionar, es una caja, y el arca de Noé era un barco. ¿Sí? Son la misma palabra, pero distintos significados según el contexto. En este caso es un cofre, ¿sí? Una especie de cofre. Dice Éxodo 25, ahí lo tenemos, gracias. Que el pueblo construye un arca con madera de acacia, un cofre sagrado que mida 1,15 m de largo, 69 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. ¿Sí? Una caja. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera y ponle una moldura de oro alrededor. Funde 4 anillos de oro alrededor, funde 4 anillos de oro y sujétalos a las 4 patas, 2 anillos en cada lado. Haz también varas con madera de acacia y recúbrelas de oro. Mete las varas por los anillos que están a los costados del arca para transportarlas. Estas varas para transportar el arca deberán quedar dentro de los anillos. Nunca las quites. Cuando el arca esté terminada, pon dentro de ella las tablas de piedra, las tablas grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Después haz la tapa del arca, el lugar de la expiación, oro puro. Tendrá que medir 1,15 m de largo por 69 centímetros de ancho. Luego forma 2 querubines de oro labrado a martillo y colócalos en los 2 extremos de la tapa de la expiación. Moldea los querubines a cada lado de la tapa de la expiación de modo que formen una sola pieza de oro con la tapa. Los querubines estarán frente a frente, mirando hacia la tapa de la expiación, con las alas extendidas por encima de la tapa para protegerla. Bien, esta es la descripción del arca. Les voy a pedir a los chicos de multimedia si pueden tener esa imagen, como para que se hagan una idea un poco más. No se ve nada. Bueno, después se las pasamos por WhatsApp. Obviamente esto no es una foto, porque el arca de Dios no se recuperó nunca más. Vaya a saber quién sabe la ubicación exacta de esto. Pero bueno, es una simulación de más o menos cómo era. ¿Sí? Era una caja, fíjense, una caja recubierta de oro, las varillas, una tapa, en la tapa había los querubines que estaban mirando hacia la tapa y como con sus alas extendidas protegiendo. Bien, este objeto representaba, ahí se ve re bien, representaba la presencia de Dios. ¿Sí? Dios le había dado las instrucciones a Moisés en ese momento para decirle, hacelo de esta forma, yo me voy a revelar a través de esto acá, voy a hacer la representación mía, la figura de mi presencia en el pueblo. ¿Sí? No era un objeto mágico, ¿sí? Era un recordatorio en cierta forma de la soberanía de Dios cuando perdemos de vista la santidad. ¿Sí? Era una forma de que incluso cuando miraban al templo o miraban a ese lugar, era como recordar esto, la santidad. Dios es santo, Dios es santo. Entonces era mirar a ese lugar, era mirar allí y tener como ese recordatorio de que Dios es santo y que tenemos que acercarnos en santidad. Así que un poco para que tengamos idea. No voy a dar muchas más instrucciones, sí solamente mencionar de que el arca
estaba ubicada en el momento del peregrinaje del pueblo de Israel, estaba en un tabernáculo que era una carpa muy bien confeccionada, que tenía dos sectores muy bien marcados, el lugar santísimo donde estaba ubicada el arca, y después un lugar posterior. En ese lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año y no había acceso para todo el mundo, pero sí esto de que esté en el centro del pueblo, en el centro del campamento, para que recordarnos de que Dios está en el medio. Bien, hasta allí pareciera todo bien. El arca siguió estando en el pueblo de Dios. Si ustedes, para los que más estudian y conocen la palabra, desde aquí donde leímos desde Éxodo hasta donde quiero centrarme hoy, que es en Primera de Samuel 7, perdón. Hay un montón de acontecimientos y cosas que suceden. Llegó un momento donde Moisés ya no estaba, Aarón, que era el sumo sacerdote en ese momento, tampoco estaba, pero había Dios instruido y dejado reglas para poder mantener el orden y cómo ser tratada el arca, porque era, como dijimos, era un objeto que recordaba esta soberanía y santidad de parte de Dios. Entonces, acá quería centrarme un poquito, se los relato porque es muy largo para leerlo. En el libro de Samuel nos empieza a contar un poco la decadencia, si se quiere, del sistema religioso, del sistema donde las cosas santas habían empezado a manosearse, a tratarse con desmérito. De hecho, en los capítulos primeros del libro de Primera de Samuel aparece este Samuel, que es el profeta, viene de una forma, digamos, bastante marcada a nacer por la oración de su madre. Pero bueno, principalmente esto del acontecimiento de que había empezado esta decadencia, esta degradación en las cosas del uso de los santos, de lo sagrado. Y en cierta forma, en ese momento sucede que Israel siempre estuvo en guerra, hoy todavía sigue estando en guerra, esto no es noticia nueva, pero bueno, en ese momento estaban peleando con los filisteos y sucede que, están en la batalla, una batalla muy fuerte, muy reñida, y acontece que, esto lo pueden buscar en 1 Samuel 4, pueden leerlo, el pueblo dice, traigamos el arca, traigamos el arca de Dios acá a la batalla, así obtendremos la victoria. Este pensamiento que tenían, ¿sí? Estaban peleando, habían sido derrotados en una de las batallas. Digo, traigamos el arca. La traen, pierden, como en la guerra, y pasa que los filisteos capturan el arca y se la llevan. Bueno, como les digo, si ustedes lo quieren después leer un poco más en detalle para conocer, 1 Samuel capítulo 4 y 5 y 6. Ahí tenemos todo un acontecimiento donde el arca pasa al territorio filisteo. Los filisteos guardan el arca en un templo pagano de su dios Dagón. Y acontece que en la noche este ídolo se había caído, como así postrándose delante del arca, ¿sí? Como en señal de decir Dios es soberano y no hay otro Dios que pueda estar encima. Estas manifestaciones que sucedían, los filisteos se asustan por esto porque sucede una vez más y dicen, no podemos tener el arca de Dios aquí. Así que la envían a terreno israelí. ¿Y qué pasa? La mandan, la suben en una
carreta, tirado por bueyes. Y dice, bueno, que sea de voluntad de Dios, que vaya, si va, será la voluntad de Dios, si va por el camino derecho hasta Israel, listo, ya está. Nosotros estamos salvados porque había acontecido, me olvidé del detalle, que había empezado a enfermarse la gente, a haber muchas cuestiones con llagas, con tumores a la gente por esto de haber robado en cierta forma el arca de Dios. Entonces, bueno, la mandan y llega a territorio de Israel y allí el pueblo cuando lo ve se pone contento, hacen sacrificio delante de Dios, pero algunos curiosos abren y quieren ver el interior y en ese día abren el interior del arca, ¿sí? No estaba permitido abrir, no estaba permitido, había leyes explícitas sobre esto. Abren y ese día muere un montón de gente, entonces se asustan y deciden, bueno, vamos a mandar el arca a Kiriat Jearim, era una ciudad, y ahí sí vamos a buscar en 1 Samuel 7. Versículos del 1 al 1 y 2, básicamente. Dice entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor, la llevaron a casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Bueno, un poco para seguir con el relato, ¿no? Había llegado el arca, la presencia, símbolo de la presencia de Dios, había llegado a este lugar. Gente había intentado hacer cosas indebidas y sufrieron con sus vidas. Y lo llevan a la casa de este hombre, Abinadab, ¿sí? Abinadab, la Biblia, la verdad, no nos da detalle, no nos dice nada más que su nombre y el nombre de su hijo, Eleazar. Estuve leyendo, investigando un poco porque me llamaba la atención esto de que vaya a la casa de Abinadab y no diga nada la Biblia. Posiblemente en el momento que fue escrito el libro, dentro de la cultura general era conocido y era sabido el linaje, de dónde eran padre, hijo, de quiénes venían. La Biblia no nos los detalla esto. Yo por fuera estuve investigando un poquito, leyendo. Hay bueno, para los que estudian FIET van a saber, hay un historiador bíblico, Josefo, en uno de sus libros, Antigüedades Judías, pues puntualmente el libro 6, habla sobre este Abinadab, que era levita, ¿sí? Por eso es que me da a pensar esto, ¿por qué lo llevan a la casa de este hombre? ¿Sí? Entonces, porque no menciona si era sacerdote, si era que era nada, y sí lo mandan a la casa de este hombre, y como dije, paralelamente estuve estudiando esto, que Abinadab era levita. Los levitas era la tribu que había sido designada por Dios para estar en control y en mantenimiento de todo lo que era el mobiliario sagrado y de estar en contacto, en cierta forma, con todas las cosas santas. Ellos vestían vestiduras especiales para tener esa marca, esa distinción de santidad para el pueblo, y también, en un momento dado, fueron repartidos en distintas ciudades para que ellos puedan compartir y seguir expandiendo el conocimiento de la ley de Dios. ¿Sí? En cierta forma ellos eran los encargados de llevar la ley de Dios a todo el pueblo, porque normalmente el arca estaba en
en alguna ciudad puntual dentro del centro, sería la capital, por así decirlo, y todo el pueblo que estaba disperso no tenían un acceso directo. Entonces había esta tarea de parte de los levitas. Por eso también, acá la Biblia nos dice que llevaron a la casa de Abinadab, y sobre todo dice en la ladera, en la parte alta de la ciudad esta, hablando de estar en un lugar alto, ¿sí? Todo un símbolo de protección, de que esté cuidado, de que esté resguardado. Por eso me hacía ruido esto de, no, ¿por qué Abinadab? Y después, bueno, pude quedarme un poquito más tranquilo de decir, bueno, era levita, estaba encargado, por eso fue que lo mandaron allí. Bueno, la Biblia nos menciona acá de unos 20 años, ¿verdad? Y como que en esos 20 años no pasó absolutamente nada, y de hecho dice que el pueblo se lamentaba porque parecía que se había olvidado Dios de ellos. Pero en cierta forma también me puse a pensar de esos 20 años, que en realidad fueron muchos más. Muy rápidamente, la Biblia nos enseña que después de estos acontecimientos, del arca y todo, Samuel se convierte en juez, ¿sí? Y después el pueblo, después de unos años, pide un rey. Ese rey es Saúl. Saúl dice que reinó por 40 años. Después de que Saúl muere, asume David en una región solamente, en Hebrón, por 7 años, y después recién se convierte en rey de todos. Esto lo pueden estudiar más adelante si quieren, pero por ahora está en 2 de Samuel 5, si lo quieren hacer, cuando el pueblo busca a David para decirle, vos vas a ser el rey de todos, no solamente de esta región. Así que allí pasó bastante más tiempo, y algunos que saben de estas cosas de la Biblia dicen que pudieron haber pasado entre 47 y hasta 70 años el arca allí en ese lugar. ¿Por qué menciono esto? Porque en el capítulo 6 de 2 de Samuel nos habla, yo les dije que íbamos a leer, nos habla de que David decide llevar el arca nuevamente del casa de Abinadab. Vamos a leer, dice 6 de 2 de Samuel. Entonces David volvió a reunir a todas las tropas más selectas de Israel, un total de 30.000, y las llevó a Baala de Judá para traer de regreso el arca de Dios, que llevaba el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahío caminaba delante del arca. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales: liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa, y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa, y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desastre contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado?
Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom en Gat. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-edom por 3 meses y el Señor bendijo a Obed-edom y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-edom y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David con gran celebración. Cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. Y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. Y David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuerda de carnero. Bien, ¿por qué mencionaba esto de los 60, 70 años más o menos? Porque fíjense que lo que leímos antes hablaba de Abinadab y Eliezer su hijo, y después solamente menciona Abinadab, la casa de Abinadab, y después se menciona Usa y Ahío. Entonces a mí me dejaba bastante intranquilo este asunto, y por eso me puse a pensar y a ver este tema del tiempo. Principio, ¿por qué Abinadab no había aceptado, si era levita y tenía toda la autoridad o el reconocimiento de parte de Dios para poder tener el honor de cuidar, de ser guardián del arca? No lo hizo. Bueno, posiblemente haya sido por su edad avanzada. No quería morir en el medio a lo mejor de lo que tenía que hacer, por eso directamente designó a su hijo, Eleazar, y posiblemente porque según la palabra hebrea de hijos en este nuevo acontecimiento, que aparecen Usa y Ahío, dice hijos de Abinadab, posiblemente para el hebreo la palabra hijo es Ben, y posiblemente hayan sido sus nietos, como haciendo alusión de que eran familiares directos, ¿sí? Así que es muy, muy, muy probable, esto dato al margen, ¿no?, de que tanto Abinadab como Eliezer no hayan seguido con vida en ese momento y hayan, por heredad de, digamos, de los puestos de sacerdotes, hayan heredado sus hijos y sus nietos en este caso. Entonces, según lo que leímos recién, ¿sí?, nuevamente hay un intento de llevar el arca, de movilizarla, y aquí hay algo importante a tener en cuenta. Utilizaron otra vez, dice, una carreta nueva, ¿sí?, llevada por 2 bueyes. Y acá algo que quería que pensemos, ¿verdad? Dios había determinado, había dado instrucciones precisas de cómo debía trasladarse el arca, y acá otra vez estaban usando intentos humanos, sobre todo el mismo método filisteo, que eran los enemigos, intentos humanos por cómo manejar o trasladar o usar, hacer uso de herramientas que no eran las que Dios había dado, sobre todo con lo sagrado, con lo que es lo santo de Dios. Yo les compartí a los chicos de multimedia, yo no sé si se va a poder apreciar, es una figura de cómo Dios había ordenado que se trasladase el arca y todo el mobiliario sagrado debía ser llevada por hombres, ¿sí? De esa forma el arca era trasladada. Fíjense que en relación, si lo alcanzan a ver, en relación, el arca 1,15 metros, no era algo muy grande, no era una cosa gigante, era algo pequeño de trasladar y se llevaba en los hombros de los levitas. Entonces acá
pensar en esto, de qué hacemos, por eso lo que arranqué, qué hacemos con la presencia de Dios, cómo tratamos las cosas de Dios. En este caso vemos un intento humano, un intento de usar mis métodos, lo que a mí me parece, lo que yo creo que está bien, lo que aprendí, la costumbre, eh, o lo que realmente considero correcto en este momento. Y sin embargo, el hacer las cosas sin, eh, mejor dicho, hacer las cosas no siguiendo el mandato de Dios, hay riesgo de muerte. En este caso fue la vida de Usa, uno de los hijos de Abimelech, el que sufrió esto. Y acá pueden haber dos motivos por su muerte. Sobre todo, una de estos que mencionamos, el usar métodos que no son los que Dios había especificado, usar métodos paganos, usar métodos, intentos humanos de manipular las cosas de Dios, llevándola en un arca, en una carreta, cuando debía ser trasladada a los hombros de hombres, de levitas. Y otra, a lo mejor, este hombre quizás no estaba, lo que se dice ceremonialmente, apto para tal tarea, y por eso él, en su intento de hacer un bien, de cuidar, no, tengo que cuidar la presencia de Dios, él no estaba apto quizás, y por eso al tocar, Dios lo mata, por así decirlo, ¿no? Le quita la vida. Entonces, estos son pensamientos míos, pero a veces puede ser que Dios actúe de esta forma en base a, sobre todo, lo más preciado que tenemos, que es la presencia de Dios. Este intento de hacer las cosas a mi manera, de hacer las cosas a como me parece, el perder de vista lo que realmente es valioso, o perderle el valor a las cosas sagradas y querer tocar, manosear, estar queriendo a lo mejor intentando ayudar a Dios con mis fuerzas, con mis cosas, cuando Dios es soberano y es poderoso. Digamos, como que Dios muestra, no, así no, soy yo el importante. Entonces, bueno, sucede esto, David se enfada, y van el arca la llevan, la trasladan a la casa de Obededom. Obededom, la Biblia nos enseña, en otra parte, no lo vamos a leer ahora, no vamos a extender más, que sí, era parte de los levitas, de la familia de Coré, y él recibe con gusto el arca, ¿sí? Y la Biblia nos enseña de que Dios bendice su vida y todo lo de su casa en 3 meses nomás. Por eso, esto desde el principio, ¿qué hacemos con la presencia de Dios? Quizás en la casa de Abimelech, cuando estuvo antes, su antiguo guardador, quizás se acostumbró a que esté. Quizás el arca se convirtió en un objeto de decoración más en la casa y se olvidaron realmente de lo que valía, de lo que importaba, del privilegio que era tener la presencia de Dios en mi casa. Por eso la Biblia nos menciona ahí 20 años y yo hice un poco de raconto histórico mayor de que podía haber sido mucho más y no pasó nada. Y el pueblo se lamentó porque parecía que Dios los había abandonado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con esa presencia? A veces puede ser que nos hayamos acostumbrado a que recibí a Cristo y ya está, Dios está conmigo. ¿Y qué hay hoy quizás en mi vida? Mi tiempo de oración, la lectura de la palabra, que se volvió una costumbre, que se volvió algo más, un adorno más en la estantería y no algo donde realmente Dios quiere que sea lo más importante, ese tiempo, ese momento de presencia,
de tiempo compartido con nuestro Dios. Acá la Biblia nos enseña que la tragedia esta de Usa llevan el arca a la casa de Obed-edom. Y allí, como mencioné antes, en 3 meses sucedieron cosas maravillosas. Dice que le fueron a contar a David. O sea, fue tanto lo que sucedió en ese lugar, en su casa, que fueron a contarle a David: che, se está bendiciendo a causa del arca, a causa de la presencia. ¿Sí? Y esto nos da a pensar que cuando la presencia de Dios está entre nosotros, está con nosotros, se hace conocido en los alrededores, se hace conocido por fuera de que Dios está con nosotros. Y un poco pensar y reflexionar en estas cosas, que realmente, ¿cuál fue la diferencia? Hay una diferencia, hubo una diferencia, la vemos clara. Un hombre que recibe el arca, levita, conocía la ley, sus hijos también la conocían, pero no sucedió nada por un montón de tiempo, no pasó esto. Quizás solamente fueron momentos de religión vacía, ¿sí? Actos, intentos de lo humano por alcanzar las cosas sagradas. Y este hombre Obed-edom, la Biblia nos enseña de que lo bendijo en muy poco tiempo, y más tarde, esto para que lo puedan buscar si quieren, nos enseña que él trasladan finalmente el arca, ¿sí? El arca la llevan a la ciudad de David, el rey, y sucede que esta vez David antes de esto, en 1 Crónicas 15:12, les da instrucciones y les dice a los levitas, dice: a ver, santifíquense, prepárense, santifiquen a todos los de su casa, prepárense, vamos a trasladar el arca. La otra vez sucede esto porque lo hicimos mal, desobedecimos la ley de Dios, desobedecimos lo que Dios nos mandaba. Entonces, hagámoslo como Él quiere. Así que finalmente la trasladan. Y la Biblia nos relata más adelante que, en las crónicas también, que Obed-edom, él no se quedó contento, digamos, con que se llevan el arca y yo me quedo acá solito. Dice que se mudó a la ciudad de David y fue parte del servicio, fue parte del grupo de porteros y de músicos dentro del servicio que había 24 horas de alabanza y cántico delante de la presencia de Dios. Entonces, el amor a la presencia de Dios siempre nos lleva al servicio. ¿Sí? Dice que donde está nuestro tesoro, allí va a estar nuestro corazón. Y este tesoro era la presencia de Dios. Así que es importante meditar, pensar qué es lo que hacemos con la presencia de Dios, qué es lo más importante para nosotros. Este acto de David de llevar el arca a la ciudad, de ponerla en el centro, digamos dentro del centro del pueblo, de la nación, ¿sí? Hacía un símbolo de esto, de que Dios esté en el centro tanto de gobierno como espiritual, ¿sí? Que Él sea el centro, que sea todo en nosotros. Permítanme leerles Jeremías 31, capítulo 31, 33 y 34, que es un poco la promesa del nuevo pacto que Dios quiere hacer y hace. Dice: pero en este nuevo pacto que haré con ustedes, pueblo de Israel, después de esos días, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo: deberías conocer al Señor, pues todos
ya me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Y dice el Señor, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. El deseo de Dios es habitar en medio nuestro, habitar en nuestras vidas. Ese es su mayor deseo. Sobre todo, no el hecho de habitar, sino el hecho de que nosotros, cómo reaccionamos a esa presencia, porque Dios puede habitar en nuestra vida, como veíamos antes sobre Abinadab, que la presencia de Dios se convirtió en algo más, se convirtió solamente en un objeto de culto. Aún antes habíamos visto un objeto para beneficio propio, la llevaron a la guerra y la perdieron la presencia. ¿Por qué? Porque habían perdido el sentido verdadero de lo que es la presencia. El pastor antes, mientras ministraba en las canciones, hablaba de estas cosas, esto que Dios se manifiesta, Él se muestra de alguna forma, nos enseña cuando estamos solos, cuando estamos tranquilos, estamos mal, cuando estamos enfermos, Él se manifiesta, Él está, su presencia está con nosotros. Pero ¿qué hacemos nosotros con esa presencia? Es lo que tenemos que reflexionar hoy. Quizás hemos usado la presencia como un amuleto, como, no sé, estamos asustados, ay Diosito, vení, Diosito. O no sé, sucede que esto de la batalla, pasa algo y empezamos a usar la presencia. Sí, el Señor me cubre y el Señor está todo el tiempo. Sí, es cierto, las declaraciones de la palabra de Dios son verdad. Pero ¿qué hacemos cuando Dios se manifiesta en nosotros? Dice que Moisés, cuando vio la zarza ardiente, se arrimó, se acercó. Obed-edom nos enseña acá que llevaron el arca, pero se fue a donde estaba la presencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con la presencia? A lo mejor nos hemos acostumbrado, ¿sí?, a esta presencia de Dios, a decir de que somos hijos y sabemos de que la persona del Espíritu Santo mora en nosotros, pero hemos perdido eso de maravillarnos, ¿sí?, de que su Espíritu Santo está en nosotros. Entonces yo hoy te invito simplemente a reflexionar en estas cosas. ¿Estamos dispuestos a involucrarnos, a ser uno con el Señor, como leíamos hace un momento, ¿sí?, de que Él va a estar con nosotros, que su presencia va a estar en nosotros?